La migración en Ponte al Día es inteligente cuando personas como usted y como yo nos interesan todos esos temas relacionados con nuestro estatus legal en Estados Unidos y también a todas las personas que se encuentran fuera de Estados Unidos y que desean tener un estatus legal aquí en el país, en este país de Norteamérica. Y es por eso que siempre tenemos la visita de nuestro profesional, de nuestro abogado de inmigración, Héctor Benítez con BM Legal. ¿Cómo estás, Señor, Héctor? ¿cómo estás? ¿Cómo te... Muy bien. Hoy tenemos un tema muy especial porque estamos hablando acerca de los perdones. Sí, es un tema muy general y definitivamente se aplica para muchísimas cosas, pero hoy vamos a hablar acerca del perdón y vamos a hablar del perdón como... ¿Qué significa el perdón cuando una persona se casa con un ciudadano norteamericano? ¿Cómo aplica? ¿Qué cosas perdona en realidad? Entonces, hablemos en general. ¿Qué significa el perdón? Mira, es un tema de verdad bastante interesante porque el perdón, para que tú tengas una idea, es precisamente esa figura a través de la cual el gobierno americano, por vía de discreción, de alguna manera permite o olvida algún ilícito migratorio que pudiste haber cometido. Dentro del ilícito migratorio pueden estar personas que tal vez tuvieron entradas ilegales al país, personas que aunque hayan ingresado de forma legal, trabajaron sin autorización o tuvieron una sobreestadía a lo que es el periodo de, digamos, autorizado de su I-94 o de permanencia otorgada por CBP. Es decir, pueden haber muchas circunstancias en las que se dan ilícitos de naturaleza migratoria. Que son, penalizados en la mayoría de los casos, podría ser. Indudablemente, son penalizados en la mayoría de los casos, pero hay una particularidad, que es lo que tú estabas señalando, porque el tema de los perdones es que normalmente hay que pedir el perdón, hay que presentar una planilla para que luego el gobierno americano, por vía, en este caso el Servicio de Migración, por vía de discreción, conceda el perdón, elimina la sanción y ahí poder obtener el beneficio migratorio que probablemente estás buscando. Pero en el caso de cuando se celebra un matrimonio, este matrimonio, dependiendo de si es con ciudadano americano, con una persona que tenga beneficio a la ley de ajuste cubano o probablemente con un residente permanente normal, van a tener distintas realidades. O sea, va a ser diferente. En realidad no aplican para lo mismo en esas diferentes ramas, por decirlo así. En esas diferentes ramas, por decirlo de alguna manera. Una de las situaciones más comunes que se da en el contexto de lo que son las peticiones familiares es precisamente cuando la persona tuvo una entrada legal. En este caso, cuando hablo de la persona me refiero al beneficiario, al inmigrante, y esa persona se casa. Entonces va a cambiar dependiendo de con quién se está casando, si tiene o no tiene acceso a ese perdón. Por ejemplo, si te casas con un residente permanente que no esté en el contexto de la ley de ajuste cubano, es decir, todos los demás prácticamente, ahí estamos hablando de que la figura de ese perdón por tal vez haber tenido una entrada, una presencia ilegal o un trabajo ilegal, no lo vas a tener. O sea, no va a gozar de ese beneficio. No vas a gozar de ese beneficio. Entonces, aunque te hayas casado con un residente permanente, poder pasar tú a residencia permanente a través de una petición familiar se complica si hay una evidencia de que trabajaste ilegalmente o de que tuviste una estadía ilegal, una presencia ilegal en el país. Ahí hay una complicación interesante. Pero si te casas, por ejemplo, con un ciudadano americano o con una ciudadana americana, ahí digamos que por vía de ley existen una suerte de perdón automático. Es decir, la misma ley de una vez te está otorgando el perdón en dos escenarios generales. ¿Cuáles son esos dos escenarios generales? Precisamente el tener presencia ilegal, no entrada ilegal, presencia ilegal y el haber trabajado sin autorización en los Estados Unidos. Entonces usted perfectamente, si usted se casa con un ciudadano americano, con una ciudadana americana y usted está dentro de esos supuestos, usted no tiene por qué omitir ningún tipo de información. Usted no tiene por qué mentirle al gobierno americano en el llenado de las planillas al momento de que le pregunten si usted en algún momento tuvo una sobreestadía o trabajó sin permiso, porque la misma ley te lo está perdonando. Exactamente, y ya lo sabían de hecho de antemano. En muchas ocasiones, y es un tema que las personas deben tener y manejar adecuadamente. ¿Por qué?
Porque suponte que tú vienes en el marco del llenado de una planilla y te preguntan, ¿usted ha trabajado ilegalmente en algún momento o trabajó sin autorización en algún momento de su vida? Y vienes y colocas, no, yo no puedo colocar que trabajé sin autorización. No, nunca he trabajado sin autorización. Y no lo sabían que ya eso, si lo dice sí, estabas perdonado automáticamente. Y no sabían que estabas perdonado automáticamente. Pero vienes y colocas una información falsa en la planilla y resulta que tal vez con un social que tuviste hace tiempo, hiciste unas declaraciones de impuestos donde se reportaron unos trabajos por los cuales devengaste un salario o tal vez devengaste un ingreso como 1099, etcétera, como independent contractor. Entonces, lo que no tenía que ser una complicación en tu vida, probablemente lo convertiste en una complicación de forma innecesaria porque mentiste. Y se genera una nueva situación donde hay una información falsa, probablemente un fraude. Claro. Y eso sí te hace inadmisible para el país y puede afectar tu residencia legal permanente aunque te hayas casado con un ciudadano americano. No, ya para eso no existe algún perdón, por decirlo así. Sí pudiera existir un perdón indudablemente, pero ya un perdón por temas de fraude, dependiendo de la naturaleza del fraude, conlleva una rigurosidad mucho más amplia, mayor tiempo, mayor inversión, y la discrecionalidad del oficial es muy alta. Así como te lo puede aprobar, también puede terminar negando dependiendo de la gravedad de la ofensa que hayas cometido por ese fraude. Entonces, por eso es que siempre es importante que, indudablemente, al momento de hacer, digamos, tu declaración, tengas en consideración todos estos elementos para que no te vaya, digamos, a traer una consecuencia mucho mayor. ¿Qué situación hay más o menos similar al contexto de ese tipo de perdón automático que se les da cuando hay un matrimonio con ciudadano americano? Con todas aquellas personas que son beneficiarias de la ley de ajuste cubano. Ok. Pero ¿quiénes son beneficiarios de la ley de ajuste cubano? No todos los cubanos. Claro. Van a ser aquellos cubanos que logren demostrar ciertamente que tienen una condición, un origen de nacionalidad cubano y que hayan tenido una entrada legal a territorio americano. Porque si la entrada es ilegal, es por vía de frontera, etcétera, las circunstancias actuales no les permite a ellos acceder a la figura de la ley de ajuste cubano. Entonces la persona también puede estar bajo la creencia de que va a tener un perdón automático porque se está casando probablemente con un ciudadano de origen cubano y resulta que tal vez ese ciudadano no tiene, y que no está cobijado. No está cobijado por la ley de ajuste cubano. Entonces, siempre hay que tomar en consideración múltiples elementos antes de tomar una decisión de qué es lo que vamos a poner o qué es lo que vamos a contestar. No, definitivamente no, es una información muy valiosa porque, como lo acabas de decir, se pintan diferentes escenarios al momento de hacer esta elección, ¿no? de ajustar nuestro estatus legal a través del matrimonio, y simplemente muchas veces no tenemos esa orientación precisamente para poder escoger o para poder saber qué debemos hacer en el momento de casarnos precisamente con esa persona. A todas esas personas que de por sí que no cobijan o que no tienen ese perdón, ¿qué pueden hacer para remediar esos casos? ¿Existe algún otro método? No, todos van a ser a través de figuras como bien estabas tú señalando, que se llaman perdón. Lo que pasa es que el perdón, a diferencia de cuando hay un ciudadano americano o en este caso una persona que sea beneficiaria de la ley de ajuste cubano para efectos de trabajo ilegal o presencia ilegal, estamos hablando de esos dos escenarios, hay otra forma que se utiliza normalmente, que es la I-601, que es donde se tratan de ventilar todos los demás esquemas de situaciones donde probablemente necesitas que te sea perdonado un ilícito migratorio, una circunstancia migratoria. Por ejemplo, las personas que tal vez no se están casando con un ciudadano americano y que hayan probablemente tenido una presencia ilegal, pero que esa persona es beneficiaria de un proceso de certificación laboral o de una visa de interés nacional,
tiene que verificar por el tipo o la metodología de la visa si puede acceder a otra figura de perdón que elimine la causal de inadmisibilidad y que le permita acceder a residencia, a veces sea por ajuste o por vía consular. No, es que enamorarse también es complicado, ¿ya vieron? No, definitivamente, sí. Muchísimas gracias, Héctor, por esta información. Yo sé que tú estás tratando a muchos clientes que tienen todos estos casos y muchos más. ¿Cómo pueden todos acceder a ti? ¿Cómo pueden contactarte para poder adquirir tus servicios? Mira, para nosotros va a ser un placer en Meme Legal porque indudablemente nos ubiquen. Pueden hacerlo a través de la página web, el www.mmlegal.com, a través de las redes sociales, llevan el mismo nombre, @mmlegal, o a través del número de teléfono 786-558-5625. Ya lo sabe, vaya rápidamente a las redes sociales de nuestro querido amigo Héctor Benítez para que usted definitivamente pueda tener un estatus legal como Dios manda aquí en Estados Unidos. Y si piensa venir a Estados Unidos, también se lo aconsejo que lo contacte para que usted pueda tener todos estos asuntos claros y derechos para ir como Dios manda. Así es. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros y regresamos con mucho más de Ponte al Día.